Shalom Aleichem, amigos y amigas. Una vez más nos encontramos aquí para estudiar lo que es la Torá. Hoy nos corresponde el tercer libro de Moshe Rabbeinu. Hemos estudiado Bereshit, hemos estudiado Shemot, Génesis y Éxodo. Hoy es Vaikra o Levítico. ¿Sí? Bien. Este libro es también llamado el Sefer, es el manual de instrucción de los levitas. Cuando a los 5 años comenzamos el estudio de la Torá, este es el primer libro por el que comenzamos y voy a decir ahora por qué. Bien, este es el programa El Rabí Enseña. Hoy es 5 de Nisan del año 5781, desde la creación de Adán. ¿Sí? Bien. Estamos en el mes de Nisan. Llevamos 5 días desde el cambio de luna. Cada vez que hay un cambio de mes, hay un cambio de energía en el cosmos y eso nos afecta de una o de otra manera, positiva o negativa. Entonces, aquí es donde nosotros aprendemos a manejar esos influjos que vienen desde los astros y que nos pueden beneficiar o pueden alterar nuestras vidas. ¿Sí? En este caso, este mes encierra 2 letras, que es la letra Dalet, que corresponde al planeta Marte. Con la letra Dalet, la número 4, fue creado el planeta Marte. Y con la letra Hei, número 5, en hebreo, fue creada la constelación de Aries. El signo de Aries es el regente en todo lo que va a ser este mes de Nisan. Nisan es el mes de los milagros, porque ahí está la palabra Nes, que significa milagro. Es decir, debemos de esperar milagros en este mes y prepararnos para recibir también. Ahora, los milagros más grandes ocurren con la liberación de Egipto, que vamos a celebrar ahora en la festividad de Pesaj. ¿Sí? Bien, este es el programa El Rabí Enseña. Usted lo puede encontrar en el canal El Rabí Enseña en YouTube, y en ese canal usted le pedimos solamente que se suscriba, le pedimos solamente que toque la campanita y que nos dé un like. Con eso nos está ayudando y está ayudando a difundir los manantiales de la Torá, a difundir la luz de Dios, ¿sí? En el conocimiento. También lo va a encontrar en www.luminares Vida, porque este programa sale en vivo a través de 92.9 Radio Luminares FM desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo y a través de las redes. Bien, nos adentramos entonces a lo que es este mes de Nisan, ¿sí? Mes de los milagros, mes de cambio. Este mes, voy a tomar unos minutos para hablar acerca de este mes, tiene 2 nombres. Según algunos, he estado mirando algunos comentarios bíblicos, evangélicos, cristianos, hablan de una reminiscencia del pasado en Babilonia. Es de ahí que tiene 2 nombres. Se lo conoce como Nisan, el nombre hebreo, y se lo conoce como Aviv. Aviv significa primavera. Aviv, por ejemplo, Tel Aviv, colina de primavera, ¿sí? Es una ciudad importante, la más importante después de Jerusalén. Ahora, Aviv es un código. No es lo que los comentaristas bíblicos dicen por ahí, porque no saben ni de qué están hablando, cuando desconocen, no el hebreo, porque saben traducir, pero desconocen la cultura hebrea y la interpretación de la Torá, que es otra cosa muy diferente. Interpretan como a ellos les parece, no como debe ser. Aviv es un código. Contiene la letra A, pongamos es una vocal, pongamos que allí hay una letra muda, que es la letra Aleph, ¿sí? Aleph y Bet. A, B, después una Yud y una Bet. Es decir, Aleph y B, la Aleph y la Bet primera, significa Ab, que significa padre. Y Yud
es la número 10, la letra número 10, Bet es la letra número 2, por lo cual se puede leer Padre de los 12. ¿Por qué Padre de los 12? Porque el primer día de Nisan es la semilla de todo el año, es decir, ahí está contenido todo lo que va a hacer el año siguiente. Por lo tanto, en estos 12 primeros días podemos sembrar, podemos hacer caridad, podemos hacer sedacá, porque a partir de ahí eso se nos va a contar por justicia en los otros meses venideros. Cada uno de los primeros días, el primer día corresponde a Nisan, el segundo a Iyar, el tercero, bueno, sucesivamente. Así, los primeros 12 días corresponden con los 12 meses del año, ¿sí? Y cada uno de ellos con una letra hebrea y con una tribu de Israel. Bien, aparte de otras cosas también. Bien, me voy de acá porque quiero salir de esto, no quiero hablar ahora sobre el mes de Nisan. Vamos a hablar sobre el libro de Vaikra. El libro de Vaikra es el tercer libro, es el manual de los levitas, porque aquí están todas las leyes y ordenanzas, ¿sí? Ahora, lamentablemente es uno de los libros mal comprendidos. Para que usted tenga una idea, cuando comenzamos el estudio de la Torá a los 5 años, no empezamos por Bereshit, empezamos por este libro, Vaikra, sí señor. Este libro es el que comienza el periodo de estudio de todos los párvulos, de todos los niños en las yeshivot o academias o escuelas rabínicas en Israel. Bien, ¿por qué motivo? Comienza porque Vaikra, cuando dice Vaikra y habló Dios a Moshe, la palabra ve allí está, es la letra más pequeña, es decir, no está escrita en un tamaño grande como debería estar al principio, sino que está escrita con una letra minúscula. ¿Y eso para qué? Para enseñarnos que debemos ser humildes ante lo que vamos a estudiar y ante lo que vamos a realizar por delante, ya que el estudio nos debe llevar a la acción. Bien, Vaikra, Levítico. Aquí hablamos acerca de los sacrificios, ¿sí? ¿Qué es la palabra sacrificio? Bueno, es una palabra latina, no es una palabra hebrea. Es una palabra latina que significa oficio sagrado, hacer algo, convertir a algo en sagrado, ¿sí? Bien, y eso es lo que vamos a hacer cuando presentamos nuestras ofrendas y con eso logramos elevar nuestro nivel de conciencia. Esto es muy importante. Es decir, a través de algo natural, transformarlo y elevarlo a algo sobrenatural. Como dije, este mes está regido por la constelación de Aries. Aries está regido por el planeta Marte, planeta de la guerra, con el color rojo, por lo tanto pertenece al lado de la izquierda del árbol de las vidas, es decir, el lado del rigor, porque ahí hay violencia. Bien, quiero decir que cada mes tiene una particularidad asociada con esos signos. Aries representa la cabeza, ¿sí? Mojín, la cabeza. Y vamos a encontrar que tenemos 4 tipos de cerebros aquí para estudiar. Bien, por el otro lado, vamos a ver lo siguiente. Eso nos indica que el signo zodiacal que corresponde a la cabeza. Por lo tanto, eso nos habla del tikún. Es decir, ¿qué es tikún? Tikún significa reparación o rectificación. Es la tarea que venimos a hacer a este mundo. Es decir, venimos a este mundo, hemos nacido en una casa, en una familia que hemos elegido antes de encarnarnos. Cada uno eligió la familia, los parientes, todas las personas con las que se va a rodear, el hogar, la casa, la familia, el barrio, el país. Todo lo elegimos antes de bajar o descender a este mundo. Bien. Entonces, ¿qué hemos venido a hacer? Hemos venido a rectificar, hemos venido a reparar cosas que en otra vida hemos dejado inconcluso o
hemos hecho mal. Aparte, también deberemos reparar a lo largo del transcurso de nuestra vida aquello que nos es dado a partir de los 13 años, que comenzamos a vivir ya con el libre albedrío consciente. Bien, significa que nos vamos a mandar metidas de pata y vamos a tener que rectificarla. La vida es como un restaurante, se dice. Nadie se va sin pagar. Bien. Entonces, lo que tiene que ver con la cabeza es el ego, ¿sí? El ego. El ego que puede ser exacerbado cuando yo quiero todo para mí, cuando soy una persona que solamente trabajo dentro de lo que es, o me muevo dentro de lo que es el deseo de recibir. No tengo deseo de dar, de compartir. No, solo de recibir. Quiero para mí, como una sanguijuela. Entonces, eso es lo que venimos a rectificar, nuestro carácter, ¿sí? Porque los pies, como dicen los sabios, van donde va la cabeza. O sea, la cabeza es la que manda a todo el cuerpo. Entonces, lo que tengo que rectificar ahora son los actos. Lo que tengo que rectificar ahora es las acciones, pensamientos, actitudes negativas, que son las que me juegan en contra, ¿sí? Son las que me ponen en contra del Creador, ya que el Creador es amor, el eterno bendito sea, es el deseo de dar permanentemente, y debemos buscar esa luz, esa conexión, para poder ser como Él también y rectificar nuestras almas, para terminar con todo el proceso de Gilgul, o sea, la rotación de las almas, como decimos en el judaísmo. Bien, tenemos 5 tipos de ofrenda. Interesante. 5. Porque 5 son los mundos de la creación. Importante eso saberlo. También tenemos reflejados en estos 5 tipos de sacrificios 5 niveles de conciencia diferentes, ¿sí? 5 niveles de conciencia de los que yo tengo que elevarme. Por eso están los sacrificios, es mi ofrenda, es decir, es lo que yo voy a presentar para corregir eso que yo hago mal, es decir, ese nivel de conciencia que estoy rectificando. Y cuando rectifico un nivel de conciencia, eso me permite elevarme a otro nivel. Y eso hace también que al corregir mi vida, estoy corrigiendo mis reencarnaciones y el árbol genealógico hacia atrás. Es decir, estoy corrigiendo la vida de mis parientes, de mis padres, de mi madre, de los padres de ellos, y así sucesivamente. Eso es algo interesante de saberlo, porque para eso estamos acá. De ahí es que cuando nos volcamos al estudio de la Torá, vamos limpiando nuestras vidas y las vidas anteriores también de nuestros antepasados, ya que somos la proyección de ellos en el tiempo. Bien, entonces dijimos, tenemos 5 tipos de conciencia, ¿sí? Acá, reflejada en los sacrificios que vamos a ver. Por ejemplo, el primer tipo de ofrenda que se hace es una conciencia inanimada, es decir, se llama Olá y significa todo quemado, todo quemado. Por el otro lado, tenemos el segundo tipo, que son 5 formas diferentes de ofrendas, que son llamadas ofrendas vegetales, ¿sí? Aquí hablamos del ego también, dado que el vegetal es heliocéntrico, es decir, busca la luz del sol, crece y no le importa si tapa el de abajo o no. Entonces eso es egocentrismo, mirar por mí y no mirar por los demás también que están debajo de mí. Son 5 variedades de ofrendas vegetales que se van a hacer mezcla de harina con aceite, en fin. El tercer tipo de conciencia que vamos a encontrar es la conciencia animal. Animal. Es decir, esto se llama en hebreo shelamim. Shelamim es un tipo de ofrenda donde traemos un animal, pero comemos nosotros
con nuestros compañeros una parte de ese animal, la otra se la da a los sacerdotes, que era lo que sacrificaban. Pero es algo compartido, es algo con lo que queremos compartir. Bien, hay más explicaciones sobre esto, korbanot, o sacrificios, de ofrendas, perdón, que después lo voy a explicar en otro video. El cuarto nivel de conciencia tiene que ver con lo humano, es un nivel de conciencia humano, porque ahí encontramos una palabra que es la palabra hatat, ¿sí? Esto es una ofrenda que se hace por el pecado del sumo sacerdote, si habría pecado en algo, también por el pecado que podía ocurrir en el caso del rey, del Sanedrín, los jueces de Israel, o de la comunidad entera o de cualquier judío en general. Tenía que presentar este tipo de ofrenda llamada hatat. Por último, encontramos un nivel más elevado, que es el nivel de la conciencia astral. Es decir, esto se llama Asham, que tiene que ver con la culpa. Cuando siento culpa por algo que robé, por algo que dije, por haber calumniado a una persona, por ejemplo, es decir, ese tipo de pecado requiere este tipo de ofrenda que es llamada Asham. Bien, ¿qué es lo que hace este tipo de ofrenda? ¿Para qué servía este tipo de ofrenda? Esto servía para elevarnos, es decir, para sacarnos del mundo inferior, ¿sí? Sacarnos de la mediocridad y llevarnos a un nivel más elevado. Es decir, a un crecimiento. Ahora, también cuando hablamos de elevación, porque aquí hay dos tipos de elevación. En primer lugar, elevamos nuestras almas a un nivel de conocimiento, de conciencia más elevado. Por el otro lado, encontramos que muchas veces se dice por los animales, Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios que sangriento, violento. ¿Por qué hacer matar a esos animales cuando el que cometió el error, el pecado, la transgresión, es otra persona? O sea, si fui yo, ¿por qué tiene que morir un animal inocente por mí? Es que, en primer lugar, dicen nuestros sabios, y es una muy buena pregunta esa, que estos animales ya fueron creados para ese objetivo. Es decir, para ser presentados como una ofrenda por nosotros. En segundo lugar, ese animal contiene dentro de sí muchas veces almas humanas que han transgredido cierto tipo de reglas y que hoy reencarnan en esos animales. Se habla también de que estos animales tenían una alineación. Es decir, estos animales eran introducidos por una puerta de Jerusalén. Estos animales eran bañados, purificados, lavados en un estanque que había por esa puerta, para poder ser ingresados al Beit Hamikdash, al templo, y ahí ser llevados en un brete para ser sacrificados en el altar exterior. Se dice, y hasta hoy, por ejemplo, cuando en Yom Kippur se toma una gallina por la mujer y un gallo por los varones, se lo pasa 3 veces por la cabeza. Luego, al igual que la Shemijá que se hacía acá, el ofrendante pone la mano en la cabeza y dice, este muere por mí. Es decir, este toma mi lugar y ahí es sacrificado. Bien, lo mismo que ocurre ahí, dicen los sabios y cuentan nuestros maestros cabalistas, que estos animales se desesperan por ser los animales que van a ser sacrificados. ¿Por qué? Porque saben que al morir su alma se despega de ese animal, su alma se eleva y puede volver a reencarnar otra vez como una persona, un ser humano
y volver a rectificar lo que le va quedando y lo que no ha cumplido otra vez. De manera que esto es una elevación, tanto de la ofrenda como del ofrendante. Tiene mucho que hablar el animal, tiene mucho que hablar el tipo de ofrenda que vamos a hacer. Pero lo vamos a hablar después. Acá encontramos la palabra corbán. La palabra corbán es lo que traducimos como ofrenda en hebreo. Ofrenda es en hebreo. La palabra sacrificio que ustedes encontrarán allí es una palabra latina que no tiene nada que ver con el texto hebreo. La raíz de esta palabra, corbán, corbán es, por ejemplo, el cordero que comemos en Pesaj, eso es un corbán. La raíz de esta palabra corbán tiene tres formas de lectura. Pero la raíz significa acercarnos. Es decir, que cuando yo traigo un corbán, lo que estoy haciendo es acercándome al Creador. Bendito sea. Y lo que estoy haciendo cuando me acerco a Él es conectarme. Conectarme. Estoy conectando con la divinidad. Sin intermediario, es decir, sin nada de eso. Bien. Ahora, ¿qué buscamos con la conexión? Estos 5 niveles de conciencia basados en estos sacrificios tenían la necesidad o primordial importancia de revelar la dimensión de la unidad perfecta. Es decir, sacarnos del mundo de la dualidad, de la fragmentación en el que vivimos, este mundo que es del 1%, el mundo de los efectos, y llevarnos al mundo de las causas, que es el 99%. Es decir, sacarnos de la dualidad para llevarnos a la unificación, a la unidad. Ese es el proyecto de estos korbanot, de estos sacrificios, ¿sí? Llevarnos a ser unos con el Eterno, bendito sea, llevarnos a ser uno con Él, es decir, pero no uno solamente, es decir, unificar el pensamiento con el pensamiento divino. Muy bien. De esta forma, entonces, encontramos que en primer lugar tenemos desde Corbán, sí, podemos leer también, recuerde que las palabras se pueden modificar en hebreo, tenemos la palabra kiruv. Kiruv significa acercar, acercarnos al Eterno, ¿sí? Ahora bien, hoy no tenemos templo, es decir, no tenemos templo donde sacrificar. Y recordemos que hay leyes en la Torá que solo se pueden cumplir en la tierra de Israel, no fuera. Segundo, hay un grupo de leyes en la Torá de las 613 Misbot que solamente se pueden cumplir si el templo está en pie. Hoy por hoy no tenemos el templo, el Beit Hamidash de Jerusalén, entonces no podemos realizar ese tipo de ofrendas. Ahora, en esto, por ejemplo, debemos entender que, por ejemplo, ese tipo de servicios que hacen a nivel evangélico, de las primicias, eso es, primero es imposible hacerlo. No es bíblico hacerlo fuera de Israel.
son especias, 7, 8 especias, que son frutos producidos en la tierra de Israel y que deben ser presentados en el templo. Fuera no se puede hacer. Entonces, es una mentira, es una falacia cuando se hacen esas reuniones, servicios de primicias, para hacer estas colectas que no tienen nada de bíblico y no tienen nada de verdadero, y es un pecado hacerlo si no es judío y no está dentro de la tierra de Israel. Es más, dentro de la tierra de Israel tampoco se puede hacer porque no hay templo. Bien. Acercar. Kirub es acercar. ¿Qué es acercar? Tenemos dos lados, es decir, el árbol de la vida tiene 3 ejes. Un eje central, un eje de la derecha y otra de la izquierda. El de la izquierda corresponde al rigor, a la justicia, al din. Y está relacionado con el nombre Elohim, porque Elohim es el atributo de justicia, de juicio, de rigor. Cuando aparece en la Torá un dictamen de juicio, el nombre de Dios que aparece ahí en el texto hebreo es Elohim. En cambio, cuando se habla de Rajamim, Rajamim es el lado derecho del árbol de la vida, el lado de los milagros, y corresponde a el atributo de Rajamim, es decir, Rajem, misericordia, y está asociado con la Sefirá de Gesed, que es bondad, pero también con el nombre Yud He Vav Kei, ¿sí? Las 4 letras sagradas del nombre de Dios que representan el atributo de la misericordia. Cuando aparece ese nombre es porque se está haciendo misericordia acerca de algo. Por lo tanto, tenemos entonces que Elohim representa juicio, el din, la justicia es el lado izquierdo, el lado del rigor, del castigo. Hay vidas que vienen de ese lado, almas que vienen de ese lugar. Hay canales que interconectan la sefirá de ese lugar, que cuando están en abundancia en el nombre de una persona, esto hace que podamos entender que esta persona a lo largo de su vida ha traído una vida dura, difícil, una vida de juicio, una vida de rigor, una vida de sufrimientos. Todo lo contrario cuando es del otro lado, que representa el atributo de la misericordia, Rahem. Muy bien, entonces estos Korban, esto lo que hace es acercarnos, acercar el lado del rigor al lado de la misericordia, para que de esa manera podamos unificarnos, ¿sí? Hacernos uno. Cuando el hombre fue creado, en el capítulo 2, retrocedamos. Cuando se escribe la Torá, el primer capítulo de Génesis, o Bereshit, contiene 32 veces el nombre Elohim, dado que el lado izquierdo es el lado de la naturaleza, y Elohim es con lo que fue creado la naturaleza, los astros y toda la creación. Bien, pero cuando en el capítulo 2 se habla del hombre, la creación del hombre, mejor dicho, la formación del hombre, ya había sido creado, ahora descendía a otro mundo para ser formado, darle forma a este cuerpo. Aparecen los 2 nombres de Dios allí. El nombre Elohim y el nombre Yud Kei Vav Kei. Uno que es el atributo de la justicia y el otro que es el atributo de la misericordia. Porque si fuera por el atributo de la justicia, el alma que pecare esa morirá, por lo tanto, la primera metida de pata que se mandara el hombre iba a ser destruido. En cambio, vemos que al estar asociado a las 4 letras sagradas, el atributo de la misericordia, allí entonces encontramos ya el atributo de la misericordia, por lo cual
Uno de los conceptos que fue creado antes de la creación fue Teshuvah, es decir, ¿para qué? Teshuv Hei significa volver a retornar a la Hei. La Hei que tiene que ver con los 5 niveles del alma, 5 dimensiones del mundo y 5 libros de la Torá que iban a ser escritos posterior. Ahora, de retornar a los 5 niveles del alma, retornar a la esencia, retornar al origen, comenzar de nuevo. La persona que vuelve allí es llamado un Baal Teshuvah, ¿sí? Y se dice que un Sadik, un justo, no puede pararse donde ese Baal Teshuvah se para, porque ese hombre que se arrepintió de lo que hizo, de lo que vivió y volvió, tuvo que tener una fuerza de convicción y de voluntad superior a un justo, a un santo, para poder quebrar, romper con lo que le ligaba con ese vicio, pecado o lo que fuera que había en su vida. Por lo tanto, donde él se para, el justo no puede pararse. Porque el justo nunca hizo eso, nunca vivió esa vida, nunca se desconectó de Dios, por lo tanto, no sabe lo que cuesta volver a conectar otra vez, acercarnos a Dios. Bien, ahora, lo que tenemos que ver es que a través de estas ofrendas vamos a rectificar el ego, ¿sí? Ahí está el orgullo, ahí está la envidia, el egoísmo, ¿sí? Que son energías que provocan en nosotros un estado espiritual. Provocan en nosotros lo que llamamos un nivel de energía que tiene que ver con lo oscuro, con la oscuridad, el otro lado. ¿Por qué? Porque el otro lado, la característica del color negro, lo oscuro, es que absorbe toda la luz del sol. La luz blanca, el color blanco, por ejemplo, lo refleja, representa el otro tipo de energía que es el placer de dar. En cambio, este es solamente el placer de recibir. Piensa en él, solo para él, todo para él. En cambio, el otro lo que hace es sacrificarse, dar, compartir, ser solidario. Eso es lo blanco, eso refleja la luz que recibe, la refleja, la vuelve a dar. En cambio el otro no, la almacena, la guarda, todo para él. Ahora, cuando comenzamos a entender esto, entendemos que necesitamos tratar con nosotros mismos, ¿sí? Precisamos volver a acercarnos a Dios, porque nos hemos desconectado. Entonces, para volver a conectarnos, están estos 5 tipos de sacrificios, que también son simbólicos, porque hoy no tenemos templo, no podemos sacrificar. Ahora, anteriormente era un servicio externo, que tenía que llevarnos a pensar, a razonar. Cuando la persona venía con su ovejita, su toro, a ofrendar, el sumo sacerdote, el Igdal Cohen, podía discernir si esta persona realmente estaba arrepentida o tenía remordimiento nada más. Y comenta el Talmud, que si no estaba arrepentido, llamaban un coro de levitas que cantaban un salmo bastante trágico, muy fúnebre así, muy lúgubre, que las voces de los levitas provocaban un quebrantamiento en el corazón de la persona, una contrición interior, lo cual provocaba ese arrepentimiento sincero, y ahí sí podía ser aceptado su sacrificio. Ahora, traemos ese animalito. Hay 5 tipos de ofrendas para elevar 5 niveles de conciencia en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es ese corbán que traemos? ¿Qué es esa ofrenda? Es una proyección. Es una proyección nuestra, una extensión de lo que somos. Es decir, representa nuestra vida, por eso ponemos la mano en la cabeza y decíamos, este muere por mí, ¿sí? Este ocupa mi lugar. Ahora,
Ahora, ¿por qué esa desconexión? ¿Por qué nos hemos desconectado? Porque nuestras emociones nos juegan la mala pasada, de irritarnos, de enojarnos, de despotricar nuestra rabia, nuestra bronca hacia afuera contra otros. A veces nos vamos de boca y no nos damos cuenta que con esa palabra estamos dañando a otra persona. Y a la vez nos estamos dañando a nosotros. Por ejemplo, hablábamos en Yeshiva Ben Raziel acerca de, en una parashá anterior, sobre cuando una persona, por ejemplo, ve en la televisión una noticia de alguien que se enriquece o se enriqueció y dice, esta persona no tenía que haber recibido eso, no era merecedor de eso. Lo que estoy haciendo es conectando con la energía negativa de esa persona y estoy limitándome a mí mismo. Es decir, yo tampoco voy a ser merecedor de alcanzar una fortuna así, porque estoy coartando, limitando al otro con mis palabras, y eso también me está limitando a mí de poder recibir y ser beneficiario también de la abundancia que el mundo tiene para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con el ego? El ego es el que nos hace pecar, trabajar mal, porque nos lleva a proyectar en los demás todas aquellas actitudes y cualidades nuestras que no hemos trabajado. Cuando nos enojamos con alguien, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un jefe, no es que estamos viendo algo mal en él. Estamos viendo en él algo malo que está en nosotros, algo negativo que está en nosotros. Por eso cuando nos molesta algo, la actitud de otra persona, tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque eso está en nosotros. Por eso nos molesta. Porque nosotros somos así. Y cuando otro lo es también, nos molesta que haya dos con la misma energía. ¿Sí? Entonces, por lo general, la actitud es echarle la culpa a los demonios o a Satanás. Cualquier cosa, hoy por hoy, todo es echarle la culpa, como enseñan las religiones cristianas, a Satanás. Y Satanás anda por ahí llorando, como lo vio un tal San Martín de Porres, y le preguntó, ¿por qué llora? Y dijo, porque todos me echan la culpa a mí, dijo, hasta los cristianos me echan la culpa a mí. Y no era él el que hacía los líos. Este martes pasado no pude hacer el programa por motivo de fuerzas mayor. No pude cumplir con ese horario. Tenía pensado hablar sobre Satanás, porque estamos hablando de Maaseh Bereshit. El concepto equivocado de Satanás, ¿sí? Se habla de Satanás como un ángel caído. No es un ángel caído, es un ángel que está en la presencia de Dios. Ahora, dice en el libro de Job que vinieron todos los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, a presentarse delante del Eterno, bendito sea, delante del trono de gloria. Ahora, lo nombra hijo de Dios. Por ahí usted encuentra que muchos por allí se ufanan diciendo, yo soy un hijo de Dios. Bueno, Satanás también lo es. No se equivoque, tenga cuidado. Ahora, la doctrina que se creó a partir del cristianismo sobre el Satán no tiene nada que ver con lo que es la doctrina en el judaísmo. Se habla de un ángel caído. No. Es un ángel que descendió, sí. Descendió porque se desconectó de Dios, ¿sí? Ahora, le aparece un nombre en Isaías que es Lucifer. Lucifer no es un nombre hebreo, es una palabra latina que significa portador de luz. ¿Por qué? Porque el nombre hebreo del ángel
es justamente, tiene que estar relacionado con la luz. Ahora, ¿qué hace la luz? La luz hace revelar. La luz lo que hace es mostrar. Mostrar lo oscuro, las manchas que puedo tener, lo negativo que hay en mí. Entonces actúa como un revelador. Es decir, de sacar a luz aquello que está escondido, aquello que está guardado y aquello que, es decir, no es agradable delante de Dios. Ahora, cuando se menciona en la Biblia a Satán, no es un enemigo externo, es decir, no es alguien que anda con una capa ahí roja, con un tridente, tirando gente al infierno, a un lago de fuego. No, 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 no. Se habla, cuando se menciona a Satanás, se hace referencia a nuestras reacciones negativas contra las que debemos luchar, y para eso están los sacrificios, para ayudarme a entenderlo, para ayudarme a comprenderlo y ayudarme a ver lo que cuesta y lo que debo de hacer para volver a acercarme a Dios a través de un corbán, de un sacrificio de estos, y poder de esta manera, como les decía, acercarnos y conectarnos de vuelta con la divinidad. Ahora, cada uno de estos tipos de animales que son sacrificados, ¿sí?, son códigos. Es decir, en cada uno de ellos existe un código, algo encriptado, algo guardado adentro en su símbolo, en su figura, en su nombre, que representan nuestras midot raot. Midot raot son aquellas cualidades malas, es decir, cualidades negativas que podemos tener. Por el otro lado, esas midot, lo que tengo que hacer a través de estos sacrificios es convertirlas en midot tovot, es decir, en cualidades buenas. Enfrentarme a una de ellas, poder analizarla, poder conocer esa reacción que tengo, preguntarme por qué reacciono de esa manera, analizar por qué lo hago, y cada vez que voy a querer reaccionar de esa forma, recordar y reaccionar de manera contraria, es decir, no manifestar esa forma de exteriorizar esa cualidad negativa que yo tengo, reprimirla, es decir, quebrarla, deshacerla. ¿Cómo? Haciendo lo contrario. Si acostumbraba a hablar a una persona a los gritos, bueno, o responder a los gritos en voz alta, bueno, ahora lo que tengo que hacer es bajar el tono, responder de buena manera, con palabras buenas, palabras sanas y palabras que no sean agresivas. Entonces, si no tuviéramos estas malas actitudes negativas, seríamos como ángeles. Ahora, ¿qué es lo que nos separa del Eterno? Primero, la transgresión que hemos cometido. Y segundo, la desconexión que hemos provocado. Ahora, cuando hicimos esas dos cosas, es decir, transgredimos un mandamiento, ahí nos desconectamos con Dios. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que vamos creando sobre nuestras vidas lo que llamamos clipot. ¿Qué son las clipot? Cáscaras. Está sacado de la cáscara de la nuez, que si usted la mira adentro tiene como si fuera el molde del cerebro, cuando rompe una cáscara de nuez, por ejemplo. De ahí salió la idea de esa palabra clipot, cáscara. Ahora, para explicarlo de una manera más sencilla, cada vez que hacemos algo errado, nos desconectamos de Dios. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque vamos creando clipot, cáscara. Para que lo entienda, sería como si cortara una cebolla y ve
las capas que hay una sobre la otra, así serían sobre nosotros las capas que nos envuelven, pero capas de oscuridad que no permiten pasar la luz de Dios para que fluya sobre nuestras vidas, para que nos dé vida, nos dé energía. Ahí es que viene la enfermedad, vienen los problemas, viene la depresión, viene la angustia, viene absolutamente todo. Bien, ahora, cuando renunciamos a algo negativo, es decir, vemos algo negativo en nosotros, ¿sí? Cuando renunciamos a eso, dentro de nosotros mismos, estamos haciendo de esa manera un sacrificio, un corbán, que nos permite avanzar en la corrección e ir quitando esas clipot, esas cáscaras que están sobre nuestras vidas y que no permiten pasar la luz de Dios. Entonces, en estos 5 tipos de ofrenda, vamos a ver que hay una explicación, pero vamos a encontrar 2 tipos de ofrendas diferentes. Primero, acá vamos a ver leyes sobre ofrendas voluntarias, aquellas que son de corazón, que yo arrepentido vengo y traigo, ¿sí? Y vamos a encontrar por el otro lado ofrendas que como no las hice voluntariamente, de corazón, como no reconocí, no quise reconocer lo malo que hice y corregirlo, ahora son ofrendas obligatorias. Es decir, se me obliga a hacer eso. Unas son voluntarias, entonces, como dije, nacen de la voluntad de cada uno de nosotros, del libre albedrío que tenemos, del reconocer nuestros errores. Y por el otro lado, las otras son voluntarias. En esto quiero hacer una entre comillas, un paréntesis. Por lo general, en las traducciones al español de la Biblia se habla de la palabra pecado. Se traduce como pecado. Cuando alguien habla de pecado, inmediatamente relacionamos el sacrificio. Y enseguida pensamos en la culpa, en castigo, pensamos en juicios que van a venir sobre nosotros. Ahora, cuando vamos al original hebreo, no contiene la palabra pecado. La palabra pecado es traducción de una palabra hebrea que significa errar al blanco. Por lo tanto, estamos hablando de un error. Y si es un error, algo que hemos errado, tiene la oportunidad, porque para eso se creó el concepto de teshuvá, de arrepentimiento, es decir, de retornar al origen, al punto de partida, tiene entonces el concepto de teshuvá. Por lo tanto, puede ser corregido, reparado ese error. En cambio, cuando se instaló la palabra pecado, esto más en el Nuevo Testamento, ahí hay una connotación de culpa. Somos culpables. Y porque somos culpables tenemos que pagar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que sufrir. Ahora, no se nos da la oportunidad de reparar. Sin embargo, eso es el tikún. Esa es la misión que traemos en la vida y que hemos traído, para lo cual hemos nacido en este mundo, en este cuerpo que tenemos, y con él, que es el vehículo de reparación, debemos de hacerlo. Entonces, vemos algo muy importante acá. ¿Es importante el sacrificio? Sí, es importante, porque revela mi interior, si es voluntario o si por obligación lo estoy haciendo, porque se me demanda. Ahora, entonces aprendemos acá que hay 2 cosas que diferencian la ofrenda y
el sacrificio, el corbán que yo traigo. Y es, primero, el pensamiento que tengo acerca de lo que hice, acerca de lo que he vivido, lo que he errado, y la intención con la cual traigo ese animalito para sacrificar. Entonces, lo más importante es la actitud que yo tengo en mi pensamiento y la intención que traigo en mi mente y en mi corazón con respecto al sacrificio. Lo hago porque hay que hacerlo, lo hago porque está escrito, lo hago porque me lo mandan, o lo hago porque entiendo que me equivoqué, que erré, ¿sí? Que transgredí algo, que me desconecté de Dios y no quiero estar en esa desconexión, quiero volver a estar conectado con la divinidad. Entonces, esa actitud y mi intención y mi pensamiento sano es lo que va primero delante de Dios antes que llegue el humo de esa ofrenda. Sí, se habla de esto cuando es voluntario. En toda la Torá se habla de que es una ofrenda agradable. Una ofrenda agradable. Se habla cuando es un animal caro, un toro, por ejemplo, un buey, que no todos lo podían comprar. Una persona rica lo podía comprar, un pobre no. Ahora, el pobre también está considerado. Traía unos palominos, unas torcasas, traía allí unas avecillas, y también, a pesar de ser algo muy pobre, muy humilde, no se compara con el toro, con un buey, también se habla de que eso es una ofrenda de aroma agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que vale es la intención. Para Dios le da lo mismo. Un toro, un pajarito, le da lo mismo. Que un poco de harina y aceite, le da lo mismo. No es eso lo que habla de mí, sino la intención con la que yo lo hago, la intención con la que vengo a presentarme delante del Igdal Cohen, del sacrificador, para que eleve mi ofrenda y al elevarme me acerque a Dios. Ahora, para terminar, nos quedan apenas 10 minutos. Dos cosas que tenemos acá. Vamos a encontrar una palabra que tiene que ver, que se llama averá. Averá o averot. Averá es una, averot son varias. Significa desconexión. Es decir, cuando cometo un error, me desconecto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando me desconecto? Es que estoy transfiriendo mis energías al lado negativo, al lado malo, al lado de la oscuridad. Estoy alimentando el mundo de la oscuridad, el mundo del caos, con mi propia energía. Por eso, acá no hay una guerra con Satanás. No. El martes próximo venidero voy a hablar sobre Satanás, su función, y va a ver qué distinto es el concepto, ¿sí? No es un ser despreciado por Dios. Dios no está en guerra con Satanás. No, nada que ver. Eso lo vamos a ver el martes. Y usted va a ver que todo lo que le enseñaron es totalmente negativo, es totalmente errado, equivocado. Bien, Satanás está ahí para mostrarnos como un espejo, alumbrarnos, prender una luz y que nosotros podamos ver las manchas que tenemos encima, los errores que hemos cometido. Ahora, cuando hemos cometido esos errores, lo que hacemos es alimentar el lado de la oscuridad, el lado del egoísmo, el deseo de recibir, querer para mí, tener, acaparar, tener todo, construir los graneros más grandes, ¿sí? Para tener cada día más, ¿sí? No pensar siquiera si el otro necesita, no, solo en mí y nada más que en mí. Entonces ahí es cuando nosotros provocamos esa desconexión y damos fuerza al otro lado, por lo tanto las cáscaras se van acumulando de negatividad sobre nuestras vidas, ¿sí? Ahí entra la depresión, la angustia,
sentimiento de soledad, sentimiento de frustración, de no poder alcanzar nada, de siempre estar volviendo para atrás, de siempre estar mal, de siempre estar sufriendo. Todo eso ocurre cuando hay habrá una desconexión. Ahora, la palabra que usamos para sacrificios, corbán, como dije, las palabras hebreas se pueden leer de varias formas. Vamos a leerlo de dos maneras acá. La primera es Kareb Nun. Se puede leer así, Kareb Corbán. Cambiamos las vocales y leemos Kareb Nun. La Nun es la letra N, la última. Es el número 50. Hay 50 grados de impureza y 50 grados de pureza, es decir, 50 grados de descenso espiritual y 50 grados de elevación, de crecimiento espiritual. Esto nos acerca a la Sefirá de Biná, donde está justamente lo que nosotros llamamos el mundo de la fragmentación, de la dualidad. ¿Sí? Ahora, también podemos leer de esta forma Krab Nun, es decir, guerra a la Nun, es decir, a esos 50 grados de impureza. La misma palabra Satán es un código, es decir, está encriptado. Se lee Shar Tumá Nun, es decir, Shin Tab Nun, son las tres letras. Shir significa Sha'ar, que significa portales o puertas. Tumá, que significa impurezas. Y Nun, número 50, es decir, 50 puertas de impurezas, 50 grados de impurezas. Es decir, de ahí es donde tengo que salir. Mediante estos corbán nos acercamos a Dios. Ahora lo hacemos internamente. Ya lo vamos a explicar en otra clase posteriormente. Bien, mi nombre es Rabí Daniel Paredes. Esto es Yeshiva Ben Raziel. Puede buscar este video si no lo encontró totalmente. En el canal de YouTube, busca en el buscador y coloca allí el Rabí Enseña y lo puede encontrar. También lo puede encontrar en www.luminaresvida. Allí también está guardadito, puede volver a verlo, descargarlo, analizarlo, estudiarlo. Si pasa por YouTube, ayúdenos suscribiéndose, tocando la campanita y poniendo like. Con eso nos ayuda. No pedimos dinero, no pedimos ofrenda, no pedimos pacto, no pedimos nada. Simplemente que este seminario rabínico, es decir, sea de bendición. Y si puede, ahí en YouTube hay una flechita curva, póngale compartir, bájelo a su Facebook y póngale compartir para que de esa manera otros también puedan verlo y de esa manera otros también puedan recibir la luz del conocimiento de Dios, ¿sí? Y puedan rectificar sus vidas. Dios se lo va a agradecer, ¿sí? Y esto traerá también bendición a su vida y a su alma. Será hasta el martes a las 21 horas, si el Eterno Kadosh Baruj Hu así lo permite.